¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y ya vamos en el video número 7, perdón, es el video número 8 y lo que vamos a hacer ahora es cómo hacer los respaldos automáticos. En el video anterior vimos cómo hacer respaldos simplemente. Ahora vamos a hacer para que dejar lista la máquina para a cierta hora se esté generando un respaldo automático. Y bien, vamos a mostrar aquí el escritorio para que vean cómo está el escritorio en sí. Aquí tenemos el tutorial, vamos a seguirlo tal y como viene y vamos a ocupar este programa que se llama XZ. Lo vamos a descargar de aquí, de Windows Download, SourceForge, perdón, se me trabó. Y le damos aquí y nos va a llevar automáticamente aquí a descargarlo. Y pues lo deja aquí en descargas, XZ 5.2.1 y este lo vamos a copiar aquí en el disco duro. Nos vamos al disco C, no se vayan a burlar por el poco espacio que tengo, y nos vamos al SAM htdocs, ahí donde estamos, htdocs. No, perdón, me equivoqué, es MySQL y en la carpeta bin, y aquí lo vamos a poner. Yo ya lo tengo y aquí está el archivo xz.exe. ¿Para qué va a servir este archivo? Es el que va a comprimir el archivo SQL. Es importante comprimirlo, ya que si por ejemplo la base de datos crece a 1 giga, este lo va a dejar en 100 megas, lo divide entre 10 el espacio y nos va a ahorrar mucho espacio. Y bien, ahora solo nos toca meter pues este archivo, crear el archivo .bat, y es lo que realmente se va a ejecutar. Pero si se dan cuenta, se agrega esta línea, no me acuerdo cómo se llama, pero es la barra grande vertical, y va a ejecutar el archivo o la aplicación XZ y lo va a mandar a comprimir a este archivo .sql.xz. Bien, si nos vamos al archivo, aquí lo tenemos ya listo. Nosotros lo guardamos aquí en la carpeta respaldo y aquí está, respaldo sql.bat. Le damos a editar, se abre con bloc de notas. El primer renglón o el primer comando nos posiciona en este directorio. Pues yo creo que no es muy necesario explicarlo. CD y nos posiciona en el directorio para ejecutar directamente este programa, que es el MySQL DOM, y le mandamos los parámetros de que queremos respaldar. OPT, realmente no recuerdo qué es, eventos, rutinas y triggers. Implícitamente va lo de las tablas y vistas, y pues le ponemos la intercalación. Esto ya lo expliqué en el video anterior, y el usuario -u root -u, y le especificamos que es el usuario root y también aquí la base de datos. Luego le ponemos esta barra, no me acuerdo cómo se llama, y corremos el programa XZ, que lo que va a hacer es comprimirlo en este archivo. En caso de que tenga contraseña la base de datos, le ponemos password. Creo que también lo mencioné en el video anterior, y le vamos a poner pues el 123 o el password que sea. En este caso pues no se ocupa. Y bien, pues si probamos el .bat, le damos doble clic, se ejecuta y nos crea aquí el archivo SQL, el archivo comprimido, y adentro está el query. Si le damos ver, pues aquí está toda la información, con todas las tablas y todos los insert también, aunque no veo los insert. Aquí está. Y ahora ya tenemos el script o el guión, como lo quieran ustedes llamar. Ahora, ¿cómo hacerlo para ejecutarlo automáticamente? Pues lo que hacemos, aquí hay una herramienta en Windows que es el equivalente a cron en Linux. Aquí se llama programador de tareas. También viene en los Windows servers. Le damos aquí en programador de tareas, nosotros esperar, y pues nos vamos aquí en crear una tarea básica. De hecho ya tengo una tarea ahí, la voy a quitar y ya nos sale el nombre. Le vamos a poner respaldo automático diario. En descripción pues hace el respaldo automáticamente.
le damos siguiente. Cuando desea que se inicie la tarea, le ponemos diariamente, le damos siguiente, repetir cada día, y aquí le ponemos la hora. Mucha gente pues en las empresas tienen el servidor prendido todo el día y lo ponen a las 12 de la madrugada, y ponen otro después de la hora de salida, y ponen otro en la hora de entrada. Pueden poner el respaldo lo pueden hacer varias veces al día. Le damos siguiente, y aquí qué acción desea que realice la tarea, le ponemos iniciar un programa. Le damos siguiente, y aquí dice programa o script. Le damos a examinar y vamos a buscar nosotros. Aquí estamos en este equipo, disco duro C, carpeta respaldo, y aquí está el script que vamos a ejecutar, el archivo .bat, que es un archivo de lotes de Windows. Le damos a abrir y le damos siguiente. Aquí está pues algunas opciones, el desencadenador, abrir diálogo de propiedades, así lo dejamos, que no se ejecute, y listo. Ahí está, ya se va a ejecutar todos los días, y aquí nos va a aparecer, es este lo hicimos para el tutorial escrito. Y pues aquí no hay ni una base de datos, vamos a ponerlo a prueba, le podemos dar ejecutar, ahí se ejecutó, y aquí se creó la base de datos pues con la prueba. Y bien amigos, pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, la ponen ahí en los comentarios, ahí con mucho gusto vamos a responder cualquier duda que tengan. Y ya saben, no olviden suscribirse, cualquier error que hayan visto pues también, si no les funcionó pues tratamos de solucionarles. Y bien, nos vemos hasta el próximo video, creo que va a ser algo de transacciones. Saludos y mucho gusto de verlos, fierro pariente.